Hola, buenas tardes, alumnos y alumnas de sexto del Colegio Santa Inés. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es darle un cierre a este eje de literatura que estamos viendo, que es sobre romanticismo. Si recuerdan, leímos la obra Rayo de Luna de Gustavo Bécquer y la actividad anterior tenía que ver con una lectura y análisis del Matadero, una obra de Esteban Echeverría, autor argentino. Esteban Echeverría, sí, además de ser un escritor romántico, es reconocido como uno de los escritores que conformaron la generación del 37, junto con otros principalmente autores, escritores, pero también artistas, sí, de los que les voy a hablar hoy, ¿sí? Para darle un cierre tanto al tema como para contarles un poquito más acerca de estos primeros pasos en lo que es la literatura argentina. Y al mismo tiempo, les voy a presentar el tema que vamos a estar trabajando a continuación, que tiene que ver con el eje de textos académicos, y es el ensayo, en este caso el ensayo académico. Para hacer una transición entre este eje de la literatura que venimos trabajando y el tema ensayo que vamos a comenzar a desarrollar ahora, lo que nos va a servir de transición justamente es la lectura de un ensayo de un autor que se llama Miguel Cané, también integrante de esta generación del 37. ¿Sí? Bien, empecemos entonces. Ustedes se van a encontrar con un par de cuadritos donde brevemente les explica que esta generación del 37 estaba integrada por jóvenes que habían nacido más o menos en la misma década. Estamos hablando de la década, de las primeras décadas del año 1800, cuando nuestro país estaba en plena revolución, en plena independencia. Fueron, eh, se formaron en la Universidad de Buenos Aires y pudieron complementar sus estudios en Europa. Sí, esto es una particularidad que tenían. Otra es que se reunían en un salón literario, ¿sí? Es una especie de sociedad que crearon, y donde podían a su vez discutir sus ideas nacionalistas y liberales, ¿sí? Además de Echeverría, sí van a ver que hay un montón de otros pensadores, probablemente les suene. Yo acá les puse otro recuadro que vamos posiblemente a leer con los alumnos de sexto naturales que nos vamos a encontrar mañana. De todas maneras, ustedes cuando vayan a desarrollar la actividad van a tener que hacer una lectura, como siempre, cuidadosa y exhaustiva de cada texto que se les brinda. Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Vicente Fidel López, ¿sí? Y bueno, por supuesto Miguel Cané, que es el que vamos a trabajar un poco hoy. Acá les agregué, para que no se olviden, que El Matadero de Esteban Echeverría es considerado el primer cuento argentino, ¿sí? Como para que le sumemos toda la importancia que tiene y podamos darla más allá de lo que nos haya parecido la obra, ¿sí? Poder verla desde el lugar que ocupa. Y les puse también para retomar y para dar un cierre a este tema las características del romanticismo, que también están reflejadas en El Matadero como en otras obras de la época, el americanismo, donde se refleja el lenguaje de la clase popular argentina, ¿sí? El tema de esto lo que una de las actividades que ustedes tenían que responder tenía que ver con los diálogos directos que usan los escritores, que nos permite ver cómo hablaban y cómo se expresaba la gente de ese entonces, y también esta diferencia de clases sociales. Lo popular, el yo en el escritor propio del romanticismo, reflejado tanto en El Rayo de Luna como en El Matadero. La libertad, romper con las reglas y normas clásicas. Esto va a pasar con cada uno de los movimientos literarios que vayamos viendo. Siempre hay una ruptura con el momento anterior, lo vimos con el Renacimiento, lo vemos ahora con el Romanticismo, y el tema de la expresión de los sentimientos y de la subjetividad, ¿sí? Como para volver a retomar estos tópicos y darle un cierre al tema del romanticismo. Y como les decía al comienzo, ¿sí? Para hacer la transición entre un tema y otro, van a leer este ensayo que se llama Música, de Miguel Cané, y lo van a analizar. Lo van a ver un poquito extenso, si me disculpan es la única versión que conseguí, por eso está así en imágenes. Y van a encontrarse a continuación con las características de un ensayo. Un ensayo es una disertación sobre un tema
pero abordado desde una mirada propia, ¿sí? De lo que uno como autor piensa y sostiene sobre determinado tema. Por supuesto que para tener una postura propia uno tiene que conocer mucho sobre ese tema, ¿sí? Este ensayo lo podemos escribir en primera persona, pero no necesariamente tiene que estar en primera persona porque se sobreentiende que es una postura personal. Por lo tanto, a mí particularmente me gusta una escritura impersonal, donde yo puedo sostener una afirmación, ¿sí? Como lo suelo hacer en un texto argumentativo, sin tener que usar la primera persona. Me parece que también le da cierta distancia, cierta formalidad, sobre todo cuando es un ensayo académico, que es el que quiero que nosotros desarrollemos. Porque el ensayo, sí, es un texto que van a utilizar mucho cuando estén en sus carreras universitarias. Es un texto que se usa mucho porque uno a través del ensayo da cuenta de su mirada sobre determinado tema, favorece a la reflexión, a la redacción, a la expresión de una idea, ¿sí? Entonces es un texto que se usa mucho en el ámbito académico y es por eso que lo vamos a trabajar hoy. Van a encontrarse también con las características, van a ver que es un texto breve, un ensayo, por lo general, no tiene más de 4 o 5 carillas, ¿sí? Incluso puede ser más breve. Hay ensayos de todo tipo, literarios, filosóficos, sociológicos, ¿sí? Dependiendo del tema del que esté tratando. Las clasificaciones, por ejemplo, de carácter personal o de carácter formal, bueno, de carácter personal, donde el escritor habla sobre sí mismo y sus opiniones sobre hechos dentro de un estilo más ligero y más natural, y el más formal, que se aproxima a un trabajo científico, aunque siempre lo que importa es el punto de vista del autor. En este caso, ustedes van a ver un ensayo que tiene que ver con la música y con el título es música, por lo tanto está planteado de una manera muy general, ¿sí? Y van a tener que poder analizarlo y ver, por ejemplo, la estructura que tiene, ¿sí? Un ensayo siempre va a tener una introducción, ¿sí? Que es una forma de presentar el tema, acá está planteado como el enunciado del problema o una hipótesis, pero por lo general lo que se hace es exponer una tesis, es decir, uno ya va planteando desde el comienzo una afirmación, una idea que después va a sostener. A diferencia del texto argumentativo que ustedes vienen trabajando en estos años, un ensayo no requiere tanta rigurosidad en demostrar lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Porque depende de una visión personal en donde yo, si yo quiero convencer al otro, puedo utilizar muchos recursos de la argumentación, que yo les pido en una consigna que los recuerden, ¿sí? No se los di puntualmente acá, pero me gustaría que ustedes recuerden cuáles eran estos recursos que usábamos para la argumentación, sino que lo vamos a redactar de tal manera, sí, que tenga cierta fluidez y cierta coherencia, sin tener que estar demostrando, como lo hacíamos en la argumentación, sosteniendo con demasiado peso un argumento, ¿sí? Porque lo que se respeta es el punto de vista de la persona quien lo escribe. Y por supuesto va a tener un cierre, una conclusión, una forma de englobar, ¿sí? Lo que se venía sosteniendo. Acá tienen un cuadro donde recupera lo que les acabo de decir. Creo que algo que no les dije, que el ensayo siempre versa sobre un solo tema. Si se toma un solo tema puntual y se desarrolla en base a ese tema. Las actividades que tienen que desarrollar son las siguientes. Pensar, es una actividad que la van a hacer en grupo, no más de 3, van a pensar en un salón literario. Si hoy conformáramos, pudiésemos hacer nuestro propio salón literario, yo les pregunto, ¿sobre qué temas basarían sus obras? ¿Sí? Ustedes se van a tener que pensar y posicionar como escritores. Pueden ser escritores de obras quizás cortas, escritores que tengan que ver más con crónicas, con cuestiones más de índole quizás social, político, ¿sí? Es decir, una literatura un poco más comprometida, como lo fueron estos escritores del romanticismo. ¿Y qué autores argentinos contemporáneos propondrían leer y por qué? En la pregunta número 2, identificar la tesis sostenida en el ensayo de música de Miguel Cané. Es decir, ustedes van a tener que identificar en ese ensayo cuál es la afirmación, cuál es su posición con respecto a la música que él a lo largo del texto va a ir sosteniendo. Es importante esto, ¿por qué? Porque la tesis, esta afirmación, puede estar al comienzo, puede estar en el medio o puede estar al final.
Si bien uno en un ensayo lo estructura y lo organiza con una introducción al tema, con un desarrollo, con un cierre, esa afirmación puntual y clara puede estar en cualquier parte del texto. Otra cosa importante para decir, pero que ya lo vamos a volver a repetir porque es un tema a trabajar más adelante también, ustedes van a tener que escribir un ensayo, es que si bien yo organizo de esa manera, no tengo que poner el título, introducción, desarrollo y conclusión, sino que es un solo texto completo y que la misma organización y los párrafos me van a determinar esta estructura, ¿no? Después la otra consigna simplemente dice, lee detenidamente la teoría sobre el ensayo, ¿recuerdas cuáles eran los recursos argumentativos? Menciónalos. Un tema visto en la materia el año pasado. Yo sé, ya lo habíamos hablado al comienzo, cuando nos vimos en marzo, que uno de los temas que ustedes trabajaron en profundidad era la argumentación. Muy importante y sobre todo a la hora de escribir un ensayo. ¿Sí? Esto me da todas las herramientas para yo poder desarrollar una idea o un punto de vista en forma coherente y en forma firme y precisa, ¿sí? Como para poder convencer a alguien. Y les vuelvo a repetir, es una actividad que la pueden realizar en grupo, no más de 3 integrantes, y que cada miembro debe subir las respuestas a GoSchool, para poder recibir la devolución. Bueno, espero que puedan resolverlo sin inconvenientes y ante cualquier duda, sobre todo con respecto al ensayo de Miguel Cané, que puedan llegar a tener, me consultan, estoy siempre a disposición. Les mando un abrazo.